Bendiciones, hermanos, gusto saludarles otra vez y bueno, volvamos al libro de Romanos capítulo 15. Esta porción que acabamos de leer, cuando nosotros la leemos así, cuando usted lee esta porción de la Escritura, se da cuenta que Pablo ahí está hablando acerca del propósito de su viaje para ir a visitar a la iglesia de Roma, de los planes que él tenía de ir a Roma. Es más, muchos de los encabezados de la Reina Valera, eso es precisamente lo que dicen. ¿No? El encabezado de la Reina Valera dice: Pablo se propone ir a Roma. Pero bueno, hermanos, aunque la intención de Pablo, la intención del autor, era realmente explicar el deseo que él tenía de ir a ver a la iglesia de Roma, aunque esta era su intención, en este pasaje hay cosas que son mucho más importantes que el deseo de Pablo de ir a visitar a la iglesia de Roma. Yo creo que aquí en este pasaje, según lo leemos y lo analizamos, nos damos cuenta de que Pablo era un hombre que había vivido toda su vida bajo la voluntad de Dios. Vemos que Pablo era un hombre que el valor más grande de la vida de Pablo era la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quería que él hiciera con su vida. Ese era el motor de Pablo. Pablo estaba empecinado en su vida en hacer la voluntad de Dios y en vivir por la gloria de Dios. Y yo creo que en este pasaje, según lo veamos, según lo leamos, nos vamos a dar cuenta que realmente ese era el propósito de Pablo. Es más, si usted viene al versículo 32, en el versículo 32 dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. O sea, ahí vemos de que Pablo, aún en todos sus planes, la voluntad de Dios estuvo siempre en el centro. Y ese es el tema de ahora. Quiero que realmente veamos que, aunque una vez más, aunque la intención del autor era hablar de su viaje, su deseo de ir a Roma, yo creo que el Espíritu Santo, la intención del Espíritu Santo también ahí estaba, que nosotros también pudiéramos tener una ventana al corazón de Pablo, porque nos da un buen ejemplo a nosotros a seguir. Es muy importante para nosotros también que veamos esto. Este es el tema de ahora, ¿sabe? Y la razón por qué esto es importante es porque estamos viviendo un mundo, estamos viviendo en un tiempo actual en que estamos tan ocupados y tan preocupados por nuestras vidas que con mucha facilidad olvidamos la voluntad de Dios. Estamos tan preocupados por nuestros deseos, nuestras metas, nuestra comodidad, que realmente la voluntad de Dios pasa a ser un tercer lugar, un cuarto lugar a veces en nuestra vida. Estamos tan preocupados pidiéndole a Dios que nos ayude en lo que nosotros queremos, que se nos olvida pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere de nosotros. Aquí tenemos un buen ejemplo en la vida de Pablo. Y el propósito de este estudio, hermanos, el propósito es simplemente que usted se haga una pregunta y que usted se haga una pregunta y se la responda genuinamente. Que usted se pregunte en las últimas decisiones que usted ha tomado, en las últimas decisiones importantes que usted ha tomado, o en algunas de las decisiones que usted está tomando en este momento de su vida, que son muy importantes. Pregúntese, por favor, ¿qué papel ha tenido la voluntad de Dios? Pregúntese, por favor, ¿dónde ha estado la voluntad de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que la voluntad de Dios fue más importante que su deseo, su comodidad o una meta? Pregúntese, por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted realmente consideró verdaderamente la voluntad de Dios en su vida? Entonces, quiero pedirle, por favor, de que vengamos al texto otra vez. Vamos antes de comenzar a estudiar el texto, en el versículo 22, quiero pedirle que por favor tengamos un momento de oración. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que nos dirijas. Que me dirijas a mí, Padre, para explicar esta porción de la Escritura, Señor. Pero también que nos des a todos una mente entendida, Señor, para poder escuchar tu voz en medio de todo esto. Que podamos nosotros, Señor, entender lo importante que es tu voluntad para nosotros y que no la pongamos a un lado. Que no vivamos vidas tan preocupadas, Señor, por lo que queremos, que tu voluntad tenga un segundo, un tercer lugar. Te pido que podamos ver esto, entenderlo, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón
y se transforme en acción. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Hermanos, si venimos al texto, y usted, como leemos el texto, como nosotros leemos el texto así a simple vista, pareciese claramente de que Pablo está hablando de su deseo y su intención de ir a Roma, y lo es. Pero aquí nosotros también podemos, si observamos detenidamente en este pasaje, nos damos cuenta que aquí también revela el corazón de un hombre que tenía como prioridad en su vida la voluntad de Dios. Mire, acompáñenme en el versículo 22 y 23. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo desde hace muchos años quería ir a visitar a la iglesia. Desde hace muchos años, y dice, de acuerdo a esto que vemos aquí, había hecho muchos intentos de poder ir a visitar a la iglesia de Roma, pero dice no había podido. Y dice por esta causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que había evitado que Pablo fuera a visitar a la iglesia de Roma? Bueno, antes de esto, del versículo 15, podemos ver cuál era la causa que había detenido Pablo. Y nos vamos a dar cuenta que la razón por que Pablo no había podido ir a visitar a la iglesia de Roma, algo que él por años había querido hacer y había intentado en muchas ocasiones, la razón principal por que Pablo no había podido ir a la iglesia de Roma es porque estaba ocupado haciendo la voluntad de Dios. Es porque estaba ocupado haciendo el ministerio que Dios le había dado. Acompáñenme por favor al versículo 15, vamos a trazarnos un poquito. El versículo 15 y el 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está. Pablo había estado ocupado durante muchos años, preocupado por hacer la obra de Dios. Pablo entendía muy bien cuál era el ministerio que Dios le había dado. Pablo sabía muy bien que el ministerio que Dios le había dado, el llamado que Dios le había dado, era ir a ministrar a los gentiles, ir a predicar el evangelio a los gentiles. Y había pasado toda su vida haciendo eso. Ese había sido el enfoque de su vida. Pablo, dos cosas bien importantes: sabía perfectamente cuál era el ministerio que Dios tenía para él. Se había interesado en buscar cuál era el llamado de Dios. Sabía perfectamente que Dios lo había enviado a los gentiles y había pasado su vida haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Estaba en el lugar donde Dios lo quería tener. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos por años cristianos? ¿Cuántos de nosotros por años, y pasamos años en la iglesia y todavía ni siquiera creemos que debemos tener un ministerio? ¿Cuántos de nosotros pasamos por años y ni siquiera sabemos cuál es el llamado que Dios tiene para mí? ¿O dónde es que Dios me quiere tener sirviendo? Y en muchos de los casos es porque realmente no nos hemos preocupado. Pensamos que el servir a Dios es de todos los demás. Pero todos nosotros, de acuerdo a lo que la Escritura dice, todos somos parte del cuerpo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. El problema muchas veces es que como iglesia, nosotros como cristianos, estamos muy preocupados por nuestras metas, por nuestros deseos, por nuestra comodidad y dejamos la voluntad de Dios a un lado. Pablo fue un hombre que entendía dónde lo quería tener Dios y estaba donde Dios lo quería tener. Estaba haciendo, y por años, aunque el deseo de él era ir a Roma, estaba preocupado por lo que Dios le había dado que hiciera. Es más, en el versículo siguiente, del 16 al 21, mire lo que dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio, el 16, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? El lenguaje que Pablo ocupa en este pasaje es un lenguaje sacerdotal. Y lo que Pablo está diciendo es que el ministerio que él hacía, el predicar el evangelio para que los gentiles se convirtieran, y cuando los gentiles se convertían, dice Pablo que era una ofrenda agradable a Dios. O sea que Pablo miraba su ministerio, no solamente lo miraba al ministerio Pablo como algo que Dios le había regalado para que hiciera. No solamente miraba que era un privilegio que él tenía, pero aparte de eso también Pablo estaba enfocado en su ministerio, pero también miraba su ministerio como una ofrenda a Dios, como que él estaba trayendo algo que le dedicaba a Dios. Muchas veces nosotros los cristianos vemos nuestro ministerio como una carga, o muchas veces vemos no solamente como una carga nuestro ministerio, pero a veces lo vemos también
como algo que se tiene que adaptar a mi tiempo, que se tiene que adaptar a mi estilo de vida, que se tiene que adaptar a todas mis prioridades. Y lo que sí podemos ver en la vida de este hombre, que este hombre estaba, dice el versículo del 17 al 21, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. O sea, había llenado el Evangelio en toda una área, desde Jerusalén hasta Ilírico. En el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Se había esforzado, había llenado el Evangelio, se había esforzado en predicar el Evangelio. Y dice, en donde Cristo ya hubiera, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; a los que nunca han oído de él, entenderán. Lo que Pablo estaba diciendo, yo me he llenado el Evangelio, me he esforzado por predicar el Evangelio, he llevado el Evangelio donde no había llegado el Evangelio. O sea que aquí estamos viendo a un hombre que entendía perfectamente cuál era su ministerio. Lo entendió desde el principio. Y más, Pablo desde su conversión, lo primero que le preguntó al Señor fue, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo primero. Y nosotros aquí vemos a un hombre que había dedicado toda su vida a la voluntad de Dios. Tenía una pasión por la voluntad de Dios, tenía una pasión por la gloria de Dios. Y yo creo que nos da un buen ejemplo. Incluso vengamos ahora al versículo 24. En el versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Fíjense bien, Pablo toda su vida no había podido ir a visitar a la iglesia de Roma porque había estado ocupado en su ministerio, había estado ocupado en lo que Dios le había dicho, estaba enfocado en lo que Dios le había dicho, que aunque él hubiera querido, la voluntad de Dios era primero. Pero ahora también aquí bien interesante, Pablo ahora está planeando que seguir haciendo la voluntad de Dios. El plan de Pablo era ir a España porque el Evangelio no había llegado a España. El propósito de él era llevar el Evangelio a España. Y dice, aún en el camino, cuando esté yo involucrado haciendo la voluntad de Dios, a él lo voy a pasar a visitar. O sea que su enfoque era el llevar el Evangelio, su enfoque era hacer la voluntad de Dios. O sea que vemos que era un hombre que estaba muy enfocado y muy dedicado a hacer la voluntad de Dios. Pero acompáñame también en el versículo 25 al 29. Lo vamos a leer. El 25 al 29 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Déjenme explicar un poquito lo que está pasando aquí. Pablo escribió la carta a Roma al final de su tercer viaje misionero. Pablo ya había terminado, estaba concluyendo su viaje misionero y como dice aquí, las iglesias de Macedonia y de Acaya habían recogido una ofrenda para los santos de Jerusalén y habían encomendado a Pablo que la llevara. Entonces Pablo escribió la carta a la iglesia de Roma cuando estaba terminando su viaje misionero, su último viaje misionero, y se dirigía a Jerusalén. Camino a Jerusalén, de acuerdo a lo que vemos en el libro de los Hechos, de camino a Jerusalén, cuando ellos iban caminando, cuando ellos llegaban para Jerusalén, iban visitando las iglesias. Y según iban caminando y según iban hacia Jerusalén, pasaban viendo las iglesias, muchos hermanos en las iglesias, el Espíritu Santo les estaba hablando y les estaba diciendo el Espíritu Santo que a Pablo, cuando llegara a Jerusalén, lo iban a aprisionar y iba a padecer tribulaciones. Y según Pablo va a Jerusalén con ofrenda, la cual está diciéndole que a la iglesia de Roma que él llevaba, que ahora, yo ya, dice Pablo, ya
He predicado, he llenado toda Acacia, aquí ya no me queda más lugar donde poder yo ministrar, dice Pablo. Ya me he enfocado en hacer todo lo que Dios me ha pedido hacer en esta área. Ahora voy a España, pero antes de ir a España voy a dejar esto, porque esta es la obra que tengo ahora que hacer. Voy a dejar esta obra. Y según Pablo iba caminando, según Pablo iba hacia Jerusalén, después de estar visitando todas las iglesias en Asia, muchos le decían, muchos que el Espíritu Santo les había hablado, le decían: cuando vayas a Jerusalén vas a pasar prisiones y tribulaciones. Y decían: no vayas. Y nosotros lo vemos en el libro de Hechos, que se paraban y decían: no vayas. Pero Pablo insistía: tengo que ir. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Mira, acompáñenme por favor a Hechos 20, del 24 en adelante. Hechos 20, 22, perdón, Hechos 20, 22. Aquí está Pablo en Éfeso, ya camino para Jerusalén. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Estoy decidido, mi espíritu está convencido, dice Pablo. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahí está. Pablo iba para allá. ¿Por qué seguía? ¿Por qué insistía? Si le estaban diciendo: mira, allá te van a ir preso, allá te esperan prisiones, allá te esperan tribulaciones. Y dice Pablo en el 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo ahora dice: yo voy camino ya a Jerusalén, pero no vayas, le decían los hermanos. Ya el Espíritu Santo nos dijo, pero dice Pablo: yo estoy aquí para acabar el ministerio que Dios me ha dado. Pablo había pasado toda su vida predicando el Evangelio, había pasado toda su vida enfocado en hacer lo que Dios le había mandado. Pablo incluso tenía planes, pero en sus planes estaba ¿qué? Estaba la voluntad de Dios presente. Aquí Pablo iba y lo estaba amenazando, le están diciendo: mira, Pablo, te va a pasar algo bien difícil. Y Pablo dice: yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida de este hombre? Vemos aquí un hombre que había invertido todas sus energías, que valoraba la voluntad de Dios, que valoraba la gloria a Dios. El asunto es que nosotros con mucha facilidad podemos ver la vida de Pablo, con mucha facilidad lo podemos admirar, con mucha facilidad yo sé que muchos de nosotros cuando leemos esto nos conmovemos en el corazón y decimos: wow, qué ministerio, qué hombre, y pensamos y lo admiramos, pero no pensamos en imitarlo. No pensamos de ninguna manera en imitarlo. Y óigame, no estamos hablando de imitar el ministerio de Pablo. Pablo tuvo un ministerio y un llamado único. Dios no quiere que yo haga lo de Pablo. Dios quiere que yo haga lo que Dios mandó hacer a Julio. Dios no quiere que yo haga el ministerio de Pablo. Dios quiere que haga el ministerio de Julio. Lo que sí Dios quiere es que haga el ministerio de Julio con la misma pasión, dedicación y amor de Pablo. No tengo yo la habilidad de Pablo, no tengo la capacidad de Pablo, pero Dios me ha dado lo que Dios me ha dado para que lo haga con esa fidelidad, con ese amor, con esa pasión. Y todos los cristianos, sin excepción alguna, tenemos un llamado a Dios. Todos nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios y para la voluntad de Dios. Y nunca la voluntad de Dios tiene que estar en la parte de atrás de mi vida. Y nunca Dios es para que yo le pida: Señor, ayúdame a cumplir mi voluntad, ayúdame a cumplir mis deseos, ayúdame por favor, Dios, mírame, quiero esto, necesito esto, dame esto. Ese no es el ser cristiano. El ser cristiano es poner la voluntad de Dios y la gloria de Dios primero. Este hombre lo entendía y nosotros no necesitamos entender. Este hombre entendía muy bien que toda su vida estaba enfocado en estar donde Dios lo quería. ¿Y por qué no vamos a querer eso nosotros? ¿Por qué no voy a querer yo estar donde Dios me quiere tener? ¿Por qué no me va a importar la voluntad de Dios? ¿Por qué nosotros tomamos decisiones
aún cuando sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios y las tomamos porque yo quiero. Decido que me voy a ir porque yo quiero. Decido que voy a hacer esto porque yo quiero. Decido que dejo a mi familia porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo pienso, porque no me gusta, por mi comodidad. Y ponemos la voluntad de Dios allá al fondo. Y le pedimos a Dios que nos ayude a no equivocarnos. ¿Qué equivocados estamos? Necesitamos aprender de este hombre. Necesitamos aprender mucho. Óigame, Pablo no estaba pretendiendo de ninguna manera ser un mártir. No, porque en el libro de Filipenses encontramos que Pablo, cuando le escribe la carta de Filipenses, Pablo dice, yo no sé qué hacer, yo no sé si irme para la presencia del Señor, que es lo mejor, o quedarme aquí para seguir sirviendo a Dios, que eso es lo mejor para ustedes. Es más, acompáñenme, en Filipenses 1, del 21 al 25 está. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo no estaba preocupado por ser martirizado. Eso no es lo que Pablo estaba preocupado por hacer la obra de Dios. Y si el ir a cárcel y si caer en las manos de los judíos era un problema, el enfoque de Pablo era hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no puede ser ese el enfoque nuestro? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Romanos 12 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces el estar en la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. Y si el buscar la voluntad de Dios a usted le molesta, si el buscar o tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, no es porque la Biblia se esté equivocando, es porque hay algo mal en su corazón. Si yo tomar la decisión, si yo me encuentro entre tomar la decisión que es en base a la voluntad y al propósito de Dios, o tomar una decisión que es en base a mi voluntad y prefiero esta, no es porque Dios se equivoca, es porque hay algo torcido en mi corazón. Y tenemos que pensar un momento en eso. Tenemos que reaccionar un momento en eso, porque yo que soy creyente, así como Pablo, y por favor no cometamos el error de pensar y ver el ministerio de Pablo, ver la gran obra que Pablo hizo, porque hermano, quizás no ha habido un hombre como Pablo en la historia. Cuando yo leía por primera vez el libro de los Hechos y miraba la historia de Pablo, yo me conmovía, y muchos de los que estamos aquí cuando leemos esto, nos toca el corazón y sentimos en nuestro corazón algo y decimos, y vemos y admiramos a Pablo. Hermanos, Dios quiere también que nosotros tengamos pasión por eso que Dios nos ha dado, aunque sea pequeño. Dios no quiere que tenga el ministerio de Pablo, no lo puedo tener. Dios quiere que tenga el ministerio de Julio y que haga el ministerio de Julio con la pasión de Pablo. Primero, que sepa cuál es el ministerio de Julio. Que sepa, que me tome la molestia de preguntarle a mi Dios, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo primero que Pablo le preguntó al Señor. Segundo, que trate de ubicar mi vida ahí, que tome mis decisiones, hermano. Y muchas veces nosotros casi siempre pensamos en ministerio. Pensamos en el ministerio. Y déjeme decirle una cosa, todo cristiano tiene que tener un ministerio, porque la Biblia lo enseña. Todos somos parte del cuerpo, todos somos miembros del cuerpo y todos tenemos una función, todos. Y Dios nos ha dado a todos dones espirituales para hacerlo. O sea, todos tenemos que tener eso. Pero la voluntad de Dios no solamente se vive en el ministerio, se vive día a día en la casa. Se vive en mi relación con mi esposa, se vive en mi relación con mis hijos, se vive en el lugar de trabajo. Ahí también, que Dios, ¿cómo te puedo representar correctamente en este lugar de trabajo? ¿Cómo puedo darte con mi vida gloria en medio de este trabajo? Eso tiene que ser el motor del creyente, es el motor de Pablo. Pablo decía, le quiero leer, por favor, no quiero dejar a medio, en Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea que Pablo no estaba pretendiendo ser un mártir. Pablo simplemente estaba enfocado en la voluntad de Dios.
¿Qué es lo que Dios quería? Había vivido toda su vida y había estado donde Dios lo quería. Estaba haciendo planes en base a lo que Dios quería. Y estaba en ese momento ministrando y no importaba los obstáculos que se le ponían enfrente, estaba enfocado en lo que Dios quería. Es más, vea el versículo 33 del 30 al 33. Me gusta este pasaje. Mire, dice, pero os ruego, Pablo está dictando y dice, pero os ruego, dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Yo casi puedo ver la expresión de Pablo. Casi cuando leo puedo ver la expresión de Pablo decirle, hermanos, por el amor del Espíritu Santo, oren por mí. Pídanle a Dios por mí. Y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, Pablo sabía que en Judea lo querían matar. Pablo sabía que había muchos en Judea, muchos en Jerusalén, que habían prometido matarlo. Pablo había padecido mucho. A estas alturas Pablo había padecido cárcel, naufragio, látigo, piedras, vara, cárcel. Pablo había sufrido por el Evangelio. Y yo puedo ver a Pablo, por favor, oren por mí, que no me pase nada. Pablo, ¿pero qué? Pero voy. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Yo puedo ver hacia Pablo, oren por mí, que pueda llegar allá, que Dios me libre de los rebeldes de Judea y que pueda hacer la obra, que pueda llevar esta ofrenda. Me imagino que solamente llevar esa ofrenda ha de haber sido una carga. Llevar una buena cantidad de dinero en ese tiempo no era fácil, tenía que viajar. Y dice Pablo, por favor, oren por mí, para que pueda ser liberado. Pablo era un hombre que entendía muy bien la voluntad de Dios. Hermanos, el tiempo no nos deja, pero la próxima semana vamos a continuar. Y solamente le quiero leer y con esto quiero terminar. Como les decía hace un momento, nosotros nos podemos equivocar cuando vemos el ministerio de Pablo, cuando vemos la persona de Pablo. Y de ninguna manera nos podemos comparar con él. Pablo y Moisés quizás han sido los hombres, junto con Juan el Bautista, de los hombres más increíbles que ha tenido la raza humana. Moisés, Pablo y Juan el Bautista han sido los más grandes que han existido. Y definitivamente cuando nosotros vemos la obra de Pablo podemos decir, no me puedo comparar. Y Dios no quiere que usted se compare nunca a Pablo. No se puede comparar usted a Pablo. Dios no quiere que usted haga la obra de Pablo. Dios quiere que haga la obra que Dios le ha dado a usted. Lo que Dios quiere que la haga con la misma fidelidad de Pablo, con el mismo amor de Pablo, con la misma entrega de Pablo, que también en su vida los dos motores que lo hacen caminar sea la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Que eso sea lo que lo mueve a usted, así como fue en el caso de Pablo. Jesucristo nos dio una muy linda ilustración para entender esto. Jesucristo habló de la parábola de los talentos. Y se la voy a leer, le voy a leer dos partes de la parábola de los talentos. Está en Mateo 25:14. Jesucristo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿No? El talento era una medida de peso, no era una habilidad. El talento era una medida de peso que era aproximadamente 100 libras. Entonces lo que está diciendo es que Dios le dio a cada quien una cantidad de dinero para que invirtieran, para que trabajaran. Ahora en el versículo 17 dice, asimismo, entonces él se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también, ahora vamos al 24, es cuando el Señor vuelve y hace cuentas con ellos. Y ahora dice el 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al yo venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabe cuál fue el problema del siervo este malo? El problema del siervo malo es que él tenía la responsabilidad de negociar y no hizo nada. ¿Qué hizo? Sabía, Dios le dio el talento, y ¿qué hizo con su talento? No fue a guardar. Estaba muy ocupado en los negocios de él para preocuparse por los negocios de su señor. Estaba muy preocupado porque tenía él que hacer su business. No tenía por qué preocuparse por los negocios del Señor. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Estamos tan preocupados por nuestros business que nos olvidamos del Señor, que solo nos acordamos del Señor para pedirle que nos bendiga en las cosas que hemos decidido hacer, en las cosas que queremos hacer, en las decisiones que hemos tomado. Protege en esta decisión, ayúdame en esto que voy a hacer, cuídame hacia dónde voy. Y cuando nos pasa lo que no queremos que nos pase, culpamos al Señor. ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me asististe? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estuviste? Pero aquí vemos que el problema de este hombre, uno de los errores fue que él no hizo nada. No le importó. Como nos puede pasar a muchos de nosotros, que tenemos años de estar en la iglesia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado los dones, Dios me ha puesto en una iglesia, pero yo estoy muy ocupado en mis negocios. No tengo tiempo. ¿Sabe cuál otro problema que cometió este hombre? Que no entendió bien la dirección de su Señor. Los otros dos entendieron perfectamente. Los otros dos entendían que Dios el Señor les había dado ese dinero para que negociaran. Era su Señor, no entendieron. Este hombre no entendía para qué se lo dieron. Este hombre entendió: lo voy a esconder, lo voy a entrar, no voy a hacer nada. Pero no solamente eso, no entendió bien la instrucción. Y es importante que nosotros como cristianos entendemos muy bien cuál es la instrucción de Dios. Dios quiere que yo le sirva. Hay dos cosas que están clarísimas en toda la Escritura. Dios quiere que le sirva y Dios quiere mi santificación. No hay donde usted se pueda perder. Dios quiere que yo busque o que me interese por su voluntad y por la gloria de Él. Para eso estamos aquí. Para eso nos ha salvado, para eso nos ha rescatado, para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para vivir bajo su voluntad y para vivir por la gloria del Señor. Este no entendió cuál era su rol. Este no sabía para qué lo había llamado. Este no entendía muy bien cuál era la relación que él tenía con su Señor. Los otros dos lo entendieron perfectamente. Los otros dos entendieron muy bien las indicaciones de su Señor y fueron y negociaron. Entendían que el dinero era de su Señor y tenían que darle cuentas a su Señor porque era el Señor de ellos. Este no. Este fue bastante haragán. Dice, como dijo el Señor, fue negligente. Y sabe, déjeme hacerle una pregunta. Como esto, yo sé que ya no estamos pasando el tiempo, pero déjeme nada más hacerle una pregunta. Quiero decirle en primer lugar que nadie es responsable del talento que Dios le ha dado. Déjeme ponerlo de otra forma: nadie es responsable del billete de 100 que Dios le ha dado a usted. Eso es lo que Dios le ha dado a usted para hacer. Nadie es responsable, solamente usted. Usted, cuando nos presentemos ante la presencia de Dios, no le va a poder echar la culpa a nadie. Cuando usted llegue y le diga al Señor: ¿dónde está el talento que te di? Usted no le va a poder decir: es que mira, esos hermanos en la iglesia no me dejaban cantar, no me dejaban hacer eso, no me dejaban, no, es que mira, vos hubieras visto, Señor, es que me pusiste en el lugar equivocado. No podemos llegar allá a decir: mira, que no te fijaste que subieron la renta, yo me tenía que preocupar. No podemos llegar con ninguna excusa, cualquiera que sea. Y yo no le estoy diciendo que no nos preocupemos por nuestras responsabilidades, eso es parte de ser responsable. Pero mucho cuidado cuando la voluntad de Dios y la gloria de Dios no me importen. Si a mí no me importa la voluntad de Dios y la gloria de Dios, no conozco a Dios.
si a mí no me importa, hermano? Y es algo que tenemos que constantemente reflejarlo. Es algo que tenemos que meditar en eso constantemente. Un día le vamos a dar cuentas a Dios, no lo vamos a poder evitar. Está en Romanos 14, no lo vamos a leer ahora, pero con esto hoy sí de verdad quiero terminar, lo prometo. Hermanos, y con esto quiero terminar explicando. Por favor, no cometamos el error de pensar que la voluntad de Dios y la gloria de Dios es solamente en el ministerio, que es solamente para pastores, que es solamente para directores de escuela dominical, o para maestros, o para ancianos, o para directores de la música. No, el preocuparnos por la voluntad de Dios y por la gloria de Dios es algo que es un estilo de vida del cristiano, que no solamente en la iglesia es importante, pero no solamente en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, en la calle, con las personas que me rodean. Yo vivo y debo de vivir para la gloria de Dios y debo de preocuparme por la voluntad de Dios día a día. No es algo simplemente para ministros. Es más, si nosotros vemos en el capítulo 16, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 16 que Pablo comienza a reconocer a varias personas en el ministerio, varias personas que trabajaron con él. Por ejemplo, en el versículo 1 y en el versículo 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. O sea, aquí vemos a una diaconisa. Pablo está reconociendo el trabajo de esta mujer. Pablo está diciendo: ayúdenla, por favor. Ven, hermano, aquí también tenemos la historia de dos empresarios, Priscila y Aquila. En el siguiente versículo, el 3 y el 4, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo había conocido a Aquila y a Priscila cuando llegó a Corintios, y ahí en Corintios ellos hacían carpas, hacían como tiendas de campaña, y Pablo trabajó con ellos. O sea, estos hombres eran empresarios, tenían un negocio, ellos hacían eso, y aún dice Pablo, lo reconoce, que esta mujer, y interesante, pone a la mujer primero, y reconoce que esta mujer y este hombre que eran empresarios también habían estado comprometidos completamente con Cristo. No solamente Pablo, que era el gran misionero, también este hombre y esta mujer. Dice otra vez más: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Y así no solamente una diaconisa, no solamente Pablo alaba a unos empresarios, Pablo alaba también a personas de la iglesia local que servían. Miren el versículo 6. En el versículo 6 dice: saludadme a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una mujer de la iglesia local. En el versículo 12: saludadme a Trifea y a Trifosa. Buenos nombres para sus hijos, las cuales trabajan en el Señor. Personas de la iglesia local que estaban trabajando, que estaban también y tenían la misma dedicación a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios que Pablo. Con esto entonces concluimos. Y, hermanos, Pablo fue un hombre que vemos que vivió para la gloria de Dios y vivió bajo la voluntad de Dios. Para Pablo, uno de los valores más importantes de su vida era la voluntad de Dios. Valoraba la voluntad de Dios, tomaba decisiones, había vivido su vida en base a la voluntad de Dios, estaba donde Dios lo quería, tomaba decisiones acerca del futuro pensando en la voluntad de Dios, y aunque vinieran dificultades, él estaba enfocado en la voluntad de Dios, no se desviaba, aunque tenía que pasar tribulaciones y problemas, estaba enfocado en la voluntad de Dios. Este es un hombre que vemos claramente en la historia de que fue un hombre dedicado a la voluntad de Dios. Y esa misma dedicación Dios espera de nosotros. Nosotros no vamos a tener el ministerio de Pablo jamás, ni tal vez los dones de Pablo jamás, pero Dios espera que yo le sea fiel como Pablo en ese talento que Dios me ha dado. Pablo tenía 5, 10 o 20, los que sea, pero Dios me ha dado uno a mí.
Dios me ha puesto en esta iglesia local y Dios quiere que en esta iglesia local le sirva con fidelidad. Dios me ha puesto en esa familia y quiere que le sirva ahí con fidelidad. Me ha puesto en ese trabajo y quiere que yo ahí le sirva con fidelidad y que sea un buen testimonio, que las personas puedan ver y glorificar a Dios por mi forma de vivir. Esa es la voluntad de Dios, que mis decisiones futuras las tome en base a la voluntad de Dios. Que piense un momento si esa decisión que yo estoy tomando es en base a la voluntad de Dios o es en base a mis deseos, es en base a mi capricho, es en base a lo que yo quiero, es en base a mi comodidad, en base a qué tomo yo las decisiones en mi vida. Como creyentes nos debe de dar temor tomar las decisiones aun cuando yo sé que la decisión que estoy tomando es contraria a la voluntad de Dios. Me debería de dar temor. Y deberíamos considerar la voluntad de Dios como la cosa más importante. Quien que ha conocido a Dios, quien que conoce a Cristo, no puede querer vivir bajo la voluntad de Dios. Quien que conoce a Cristo no puede querer glorificar a Dios con su día de vivir. El problema es que lo hemos descuidado. La próxima semana vamos a continuar con este tema y lo vamos a terminar. Vamos a orar ahora. Padre, gracias te damos por este tiempo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que tú nos hayas hablado al corazón, te lo pedimos, Padre, que tu pueblo haya sido edificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.